este tercer tema de este segundo bloque de contenidos vamos a abordar nuevamente las técnicas y estilos de enseñanza. Mientras que en el tema anterior abordamos aquellos estilos de enseñanza basados en una técnica de instrucción directa, en este nos vamos a centrar en la indagación. Por lo tanto, vamos a hablar de el segundo gran grupo de técnicas de enseñanza, como hemos dicho, basado en la indagación, y hablaremos tanto de los estilos cognitivos, los estilos creativos, para hacer una síntesis final de todos los estilos de enseñanza tratados tanto en el tema anterior como en el que vamos a ver a continuación, para finalizar con las conclusiones y preguntas de reflexión sobre este tema. Así, los aspectos que nos planteamos son los siguientes. Primero, asentar las diferencias entre las dos principales técnicas de enseñanza, como hemos dicho, la instrucción directa y la indagación. En segundo lugar, conocer el concepto de barrera cognitiva y plantear estrategias para la propuesta de soluciones a distintas situaciones de juego. Y en tercer lugar, reflexionar sobre las aplicaciones de los diferentes estilos de enseñanza aplicados a la enseñanza y al entrenamiento del fútbol. Retomando este cuadro que ya vimos en el vídeo anterior, en el tema anterior, podemos ver cómo nos centramos, por un lado, inicialmente en la técnica de enseñanza de instrucción directa y estuvimos viendo, bajo una perspectiva de método deductivo, cómo podíamos utilizar distintos estilos de enseñanza. Para ello, que en temas posteriores hablaremos de la definición y el diseño de tareas, utilizaríamos tareas fundamentalmente definidas, donde el profesor, o en este caso el entrenador, plantea las tareas de enseñanza a los jugadores y ellos trabajan con distintas estructuras organizativas y finalidades. En esta ocasión nos vamos a centrar por debajo de esta línea roja. Aquí aparece el concepto de barrera cognitiva. En esa barrera cognitiva estamos hablando de utilizar técnicas de enseñanza basadas en la búsqueda, donde ya las tareas no son tan definidas, sino que pueden ser o no definidas o semidefinidas, y por lo tanto hay una participación activa y por lo tanto cognitiva del alumnado, o en este caso de los jugadores, para poder desarrollar de forma inductiva y no deductiva la solución al problema motor, tanto técnico-táctico o técnico-táctico, que le planteemos. Por lo tanto, aquí radica la principal diferencia, es decir, el proceso cognitivo que el jugador va a utilizar durante el proceso de entrenamiento o en este caso de enseñanza metodológica. Pues bien, centrándonos en la parte de la indagación es donde surge ese concepto que hemos denominado barrera cognitiva. En esa barrera cognitiva es, al fin y al cabo, una disonancia que se le plantea al sujeto. Se le plantea un reto donde puede haber una o varias soluciones posibles, que veremos cómo se concretarían los estilos de enseñanza en función de ello, y ello supone un reto y por lo tanto implica dar una respuesta que puede ser una o variadas y cualquiera de ellas podría ser válida para solucionar el problema. Como técnicos, como entrenadores, tenemos que plantear objetivos alcanzables. Por lo tanto, está en nuestra labor diseñar aquellas tareas que sean alcanzables al nivel de destreza o de habilidad que tenga el jugador en ese momento o en esa etapa evolutiva que estuvimos viendo en el primer bloque de contenidos acerca del diseño de contenidos para las distintas etapas de formación y de iniciación al fútbol. Por lo tanto, la dificultad debe ser significativa y adaptada sobre todo. Por lo tanto, debemos plantear nuevos problemas donde en un entorno cambiante como es el fútbol, donde interactúa el jugador con los compañeros, con el adversario, con el balón, debemos darle distintas configuraciones de la tarea para que pueda dar distintas soluciones con esa implicación cognitiva que estamos resaltando. Luego aparecerá lo que veremos más adelante como el feedback. El feedback veremos que tendrá distintas implicaciones. Pues una de las maneras de implicar al alumno cognitivamente en ese problema es haciéndole preguntas estructuradas que vayan encaminadas a que él se implique cognitivamente y tenga un aprendizaje más significativo de lo que ha ocurrido en esa tarea. Por lo tanto, debemos intentar dar respuestas que sean válidas y que podremos jugar con que sean más variantes o menos variantes en función de cuál es el objetivo o el contenido o el puesto específico que podamos estar trabajando con ese jugador o esos jugadores. Pero siempre, y luego al fin y al cabo, debemos evaluar el resultado para quedar convencidos de que que el jugador ha adquirido ese aprendizaje que le hemos planteado. Por lo tanto, en los estilos cognitivos trabajamos dos formas o dos procesos de solucionar problemas. Por un lado, un método, digamos, algorítmico y otro método heurístico. Vamos a ver ahora un poco las diferencias.
A grandes rasgos, el algorítmico lo que se trata es de solucionar problemas sencillos, donde se sigue una secuencia de pasos concretos para llegar a una solución que está normalmente definida. Mientras que en el método o en el proceso heurístico se aplica a problemas más complejos y, por lo tanto, se plantean soluciones lógicas mediante distintos indicios que podemos dar en la configuración de la tarea, pero sin la certeza de poder alcanzar la respuesta o la solución adecuada, porque ésta puede variar en función del desarrollo de la propia situación de juego. Si vemos aquí el esquema lógico o la dinámica que tendría un método algorítmico, vemos que tenemos posibles soluciones que varían en función, cuanto más jugadores y más soluciones se puedan plantear, más soluciones tendremos, obviamente. Por lo tanto, es un problema aplicado a una situación real de juego y donde discutamos, seleccionemos, consensuemos o planteemos aquellas soluciones que son más adecuadas, serán las que trabajemos en concreto con el grupo y, por lo tanto, él sea consciente, los jugadores o el jugador en concreto, que una determinada solución ante una determinada posición del compañero no ha sido la adecuada y, por lo tanto, la debe descartar. Pongamos un ejemplo. Vemos aquí una situación muy simple para intentar comprender la dinámica de estos estilos cognitivos. Imaginemos una situación de 1 contra 1 donde tenemos un delantero, un defensor y un portero. Si analizamos aquí el pensamiento del delantero en una situación donde ha superado al defensor, tiene dos soluciones mínimas. Por un lado, o continúa y se acerca a la portería para tener una mayor posición de tiro, o chuta directamente desde esa posición. Mientras que el defensor que se ha visto superado tiene que decidir: o voy a tapar y me anticipo a la trayectoria del balón tratando de tapar y llevándolo a un área menos eficaz que pierda ángulo de tiro, o persigo al jugador y trato de interceptar el balón directamente a sus pies. En función de las decisiones que tome cada uno, podemos encontrar varias soluciones o condiciones. Y por lo tanto, imaginemos que el delantero ha decidido seguir con el control del balón y el defensor ha decidido ir a intentar interceptar el balón, pues podría darse que una mala decisión o una mala cálculo de la tarea o de la técnica a realizar en este caso, que es el tackle o de interceptar el balón, podría provocar un penalti. Entonces, en algo tan sencillo como esto, estamos planteando ya distintas soluciones donde tanto el delantero como el defensor como el portero, que no hemos analizado, tienen que tomar decisiones continuamente. Vayamos luego al proceso heurístico. El proceso heurístico partimos de la misma situación, donde hay un problema ante una determinada situación de juego y debemos partir atendiendo a indicios que aventuran una posible solución, comprender la tarea para dar la solución más eficaz y a partir de ahí daremos la solución. Aquí la solución está mucho más clara. Entonces, cuanto más nos acerquemos a una situación como la anterior, pues más fácil podremos llevar un proceso a cabo heurístico. Pongamos una situación similar a la anterior. Ahora nos vamos a ir a un paso anterior. Es cuando el jugador sabe que ante el defensor tiene que regatear, porque si no, no va a poder tener opción de chutar y, por supuesto, de intentar conseguir gol. El defensor que se plantea en esta situación, ¿qué lado le ofrezco? ¿Cuál es el lado débil? ¿Cuál es el lado que yo quiero llevarle a una zona de menos eficacia? Porque a lo mejor tengo otro defensor que le va a hacer la cobertura, etcétera. Y el delantero en esta situación tiene que decidir hacia qué lado regatea. Entonces, eso hay una solución muy concreta, es decir, tengo que ir a un lado porque esa solución seguramente sea el más eficaz, o el lado que queda libre, o el lado que me ha ofrecido mal el defensor y por lo tanto va a ser más débil y voy a tener más facilidad para poder superarle. Una vez que he conseguido eso, pues tendré más o menos posibilidad de conseguir gol, porque aquí ya no tengo tantas opciones, es regatear y simplemente buscar la mejor posición para conseguir un chut lo más adecuado posible. Por lo tanto, con estos dos procesos, que podemos aplicarlo a situaciones más complejas, por supuesto, nos encontramos los dos principales estilos cognitivos, que es el descubrimiento guiado y la resolución de problemas. La principal diferencia entre uno y otro es que en el descubrimiento guiado vamos y llevamos al jugador hacia una única o una solución que es la más adecuada, como hemos dicho antes en el proceso heurístico. Mientras que la resolución de problemas, lo que tenemos son varias soluciones y algunas pueden ser más o menos adecuadas que otras y por lo tanto nos acercamos más a un proceso algorítmico.
A nivel general, podríamos hacernos la idea de que el descubrimiento guiado se puede utilizar más para el entrenamiento de la técnica, donde hay una técnica que mecánicamente se ha definido que es la más adecuada para hacer determinados golpeos o gestos técnicos del fútbol, mientras que la resolución de problemas, donde hay varias soluciones, es más adecuado para el entrenamiento, en este caso de la táctica, porque implica más jugadores y por lo tanto tenemos muchas más opciones de juego. Centrándonos, por lo tanto, dentro de estos estilos ya de enseñanza, hablamos de estilos de enseñanza cognitivos, vamos a partir de la creatividad y de la capacidad exploratoria del jugador. Por lo tanto, los objetivos los vamos a conseguir a partir de la participación activa de nuestros jugadores. Por lo tanto, el jugador, dándole el entrenador o el técnico aquellas situaciones de juego en la cual quiere permitir que participe, que se implique cognitivamente, que aporte sus propias soluciones, va a descubrir por ensayo-error aquellas soluciones que son más adecuadas y va luego a reflexionar acerca de por qué esa solución que ha planteado ha sido o no ha sido la más adecuada. De esta manera lo que vamos a conseguir es que los aprendizajes tengan un carácter más significativo. ¿Por qué? Porque superamos el carácter mecanicista y memorístico que tendríamos con estilos de enseñanza más tradicionales que dependen más de cómo dice el entrenador de qué hay que hacer en cada momento. De esta manera, lo que estamos haciendo es darle una mayor prioridad al proceso de aprendizaje, donde la organización, el orden, la disciplina, el control de la sesión pasan ya a un segundo plano y el jugador pasa a tener un mayor protagonismo dentro del proceso de entrenamiento o de aprendizaje. Por lo tanto, estamos trabajando de una manera más global, donde trabajamos no solo aspectos técnico-tácticos, sino también aspectos sociales, psicológicos y, por supuesto, como veremos más adelante, también de condición física, donde el jugador va a regular también sus respuestas en función de cómo perciba su propio nivel de habilidad en esa tarea o, en este caso, a nivel general en el fútbol. Por lo tanto, en última instancia, valoramos más el proceso que el resultado final, porque queremos tener jugadores que a la larga sean más autónomos dentro del juego y puedan tomar decisiones de una manera más adecuada y, por supuesto, por sí mismos. Pues dentro de estos estilos cognitivos, como hemos dicho, buscamos desarrollar la creatividad, la búsqueda y la exploración por parte de los jugadores. Por lo tanto, vamos a tener unos jugadores con un desarrollo más integral, van a ser jugadores más completos y, como hemos dicho antes, más autónomos. ¿Qué tenemos que hacer? Al jugador partícipe de su proceso formativo. En esta diapositiva vamos a analizar cuáles serían las implicaciones o los roles que tendría tanto el entrenador, que vemos aquí, como los jugadores durante el proceso de entrenamiento o de enseñanza. Desde el punto de vista del técnico, previo a la sesión, este debe favorecer la máxima participación de los jugadores, estableciendo las condiciones de práctica y en función de los objetivos que se proponga para esa sesión en concreto. En cambio, los jugadores, en este momento previo a la sesión, pueden participar o no en el proceso de elaboración en función de los intereses o de los objetivos que se plantee el propio entrenador. Durante la sesión, el técnico que va a permitir va a guiar y acompañar los aprendizajes, reforzando aquellas acciones que se dirijan a la respuesta correcta. Aquí, el rol del feedback, que veremos en el tercer bloque de contenido de la asignatura, tiene una función primordial al respecto. En cambio, los jugadores durante la sesión tienen que explorar el contenido o la tarea que están trabajando, ya sea individual o grupalmente. En última instancia, ¿qué ocurre tras la sesión, tras la intervención, tras el entrenamiento, tras el aprendizaje? En la evaluación, al fin y al cabo. El técnico debe realizar una evaluación continua e individualizada, empleando aquellas observaciones que permitan valorar la evolución de los aprendizajes, no atendiendo solo a los aspectos obviamente motrices, porque aquí podemos valorar la iniciativa y la autonomía también del alumnado. En cambio, los jugadores pueden opinar, justificar y, por lo tanto, discutir aquellos aspectos que han planteado durante el desarrollo de la tarea o incluso de la sesión. ¿Cuándo utilizaríamos? ¿Qué aspectos positivos tiene o cuál sería la idoneidad de estos estilos cognitivos? Pues como vemos aquí, cuando queramos desarrollar aquellos aspectos físico-técnicos junto con los cognitivos, afectivos y sociales que creemos que también tienen una gran importancia en el desarrollo del fútbol. Por lo tanto, vamos a intentar
tener una mayor participación del alumnado, que va a llevar una mayor motivación intrínseca hacia la práctica. ¿Por qué? Porque se va a sentir partícipe de la misma. Por lo tanto, los procesos de familiarización, fundamentalmente con el implemento fundamental de este deporte, que es el balón, también sería interesante, donde el objetivo es explorar cómo el jugador se relaciona con el balón y cómo puede jugar con él con las distintas superficies, en este caso del pie. También es idóneo, en cuarto lugar, para la enseñanza de tareas motrices con un mayor componente perceptivo y decisional. En próximos temas hablaremos un poco de cómo poder reajustar ese tipo de aspectos, pero eso va a ser aplicado a aquellas situaciones donde el componente táctico es mayor. Y por supuesto, cuando queremos trabajar de una manera global, en situaciones reales de juego o situaciones reducidas de juego, en las cuales la incertidumbre del oponente va a obligar a buscar soluciones específicas y adaptativas a esa situación de juego concreto. Sin embargo, algunos de los inconvenientes que puede tener en su empleo, por un lado, es que puede mermar o puede ir en detrimento de dedicar un mayor tiempo al trabajo físico-motriz. Por lo tanto, también el entrenador, en función de la etapa de formación del jugador, como el momento de la temporada, podría jugar y elegirlo dependiendo también, por ejemplo, a la hora de preparar los partidos, puede ser un estilo de enseñanza también interesante. Supone mayor tiempo de aprendizaje, porque hay que dar tiempo al alumnado a que opine, participe, reflexione, podamos dar feedback a posteriori de la propia filmación de lo que se ha dado ahí, analizando partidos que hemos jugado. Entonces, eso lleva una mayor preparación y un mayor tiempo, que a la larga puede ser positivo, pero es cierto que conlleva un mayor trabajo. Y por último, supone un cambio en el planteamiento de los entrenamientos. Hemos dicho en ocasiones, a lo largo de los vídeos anteriores, que el fútbol se ha basado muchas veces en modelos tradicionales que utilizan estilos de enseñanza muy directivos, y esto implica un cambio de mentalidad importante en cuanto a la relación y al trabajo del entrenador para con sus jugadores. Pues bien, en tercer lugar, nuestro segundo gran estilo creativo, aparte de los cognitivos que hemos dicho anteriormente, simplemente aquí es aquel en el cual el jugador inventa y crea por sí mismo. Demos libertad en ocasiones porque podemos encontrar situaciones en las cuales una respuesta que aparentemente parece, digamos, espontánea, puede ser una buena solución a una situación de juego, como puede ser una chilena, un tacón, una rabona. Esto permite a los niños o a los jugadores poder divertirse y además, en una determinada situación de emergencia, poder dar una respuesta creativa que podría ser interesante y solucionar una determinada situación técnico-táctica. Por lo tanto, si sintetizamos los estilos de enseñanza que hemos estado viendo tanto en el tema, es decir, en el vídeo anterior, como en este que estamos ahora, vamos a hablar que aquellos estilos tradicionales no debemos rechazarlos, simplemente por tratarse de una metodología algo más instructiva, sino que tenemos que aprovecharlos como aquellos que pueden ser eficaces siempre y cuando permitan utilizar aquellos o alcanzar aquellos objetivos que nos planteamos. Pero es cierto que es el más utilizado en fútbol y en concreto aquel basado en la asignación de tareas, donde el entrenador plantea situaciones de juego o de entrenamiento concreta. Los estilos de enseñanza individualizadores van a aportar una mayor productividad a la enseñanza y al entrenamiento del deporte, a la vez que va a hacer que el alumnado empiece a cobrar una mayor importancia en el proceso de entrenamiento o de planificación y, por supuesto, ser partícipe de su proyecto de aprendizaje. En tercer lugar, los estilos participativos van a tener como principal aplicación la formación del jugador como futuro formador, monitor o entrenador deportivo, a la vez que se ve aumentada sustancialmente la acción informativa del profesorado. Los estilos cognitivos, los que acabamos de ver, van a permitir o van a ser fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje del deporte, ya que van a provocar la reflexión del jugador ante juegos o determinadas actividades motrices. Por lo tanto, la verdadera productividad del estilo de enseñanza va a radicar en la posibilidad de combinarlo en función de los objetivos y expectativas y las características del alumnado, además de las condiciones de trabajo, tiempo disponible y demás factores que condicionen el acto didáctico.
Pero recuerden que todos estos estilos se concretan en subestilos. Y luego podemos encontrar que el descubrimiento guiado, como hemos dicho, sea útil para la técnica, la resolución de problemas para la táctica, el programa individual y la enseñanza programada para el trabajo ante jugadores con lesiones o puestos específicos, la enseñanza modular para trabajar por líneas de juego o por niveles de los jugadores, el estilo cooperativo para la mejora de la cohesión del grupo, la enseñanza recíproca para que aprendan a observar. Hemos visto en estos dos vídeos cómo los estilos de enseñanza se van a adecuar a los objetivos que nos planteemos en cada situación de entrenamiento o momento del proyecto de aprendizaje. Así, en este cuadro, como resumen, aunque ya vimos en el primer bloque cuando vimos las distintas etapas o propuestas que habían de formación de los jugadores, vamos a ver cómo hay una propuesta de Jiménez en el año 2000 que habla que los estilos de enseñanza también se pueden adecuar a las distintas etapas de iniciación y vemos, y además a las distintas situaciones de juego. Estuvimos viendo las estrategias en la práctica global, analítica y mixta. Entonces, podemos jugar con una mayor libertad, una mayor capacidad exploratoria en iniciación, donde el alumno, o en este caso el jugador, debe familiarizarse y trabajar mucho con el balón para desarrollar patrones motrices multilaterales que puedan luego adaptarse a las distintas situaciones de juego. Y poco a poco iremos metiendo estilos más directivos, buscando objetivos más concretos, como la asignación de tareas, y luego iremos incluyendo ya trabajo específico, como vemos aquí, de programas individuales, trabajo en grupo, donde ya podemos haber creado grupos de nivel, y poco a poco iremos desarrollando jugadores que ya se vayan especializando y puedan trabajar en las distintas etapas que hemos visto en los temas anteriores. Como hemos visto, va a haber una relación entre el estilo de enseñanza, la estrategia en la práctica, la situación de juego y, por supuesto, el equipamiento, aspectos que veremos en los próximos vídeos. Por lo tanto, para concluir con este tema, podríamos decir que un estilo de enseñanza perfecto no existe y la idoneidad de su aplicación va a depender de muchos factores, como los objetivos, la edad, la materia, los conocimientos previos del entrenador, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que tenemos claro es que la importancia de la implicación cognitiva del jugador en el proceso de aprendizaje. Y hemos visto cómo, desde estilos de enseñanza más basados en la instrucción directa o en el mando directo, poco a poco hemos ido a esa mayor implicación hasta llegar al estilo totalmente creativo dentro de las técnicas de enseñanza de indagación. El técnico debe concebirse como un constructor de tareas y un mediador del proceso, ¿de acuerdo? Luego, el jugador, al fin y al cabo, es el que trabaja en el campo, es el que tiene que tomar sus propias decisiones, previamente con las instrucciones del técnico, por supuesto. Y el técnico, igual que modula un partido y toma decisiones para ajustar aquello que no está saliendo como ha planificado en función de la evolución del juego, podemos llevar la dinámica del partido a veces a distintas tareas que podamos diseñar para los entrenamientos. No existe un estilo de enseñanza perfecto o ideal. Hemos dicho que es aquel que debe adaptarse a las características, en este caso, del entrenador y de los condicionantes que tenga. Y por supuesto, el estilo de enseñanza suele ser personal y podemos adaptarlo en función de las características de los jugadores o del momento de la temporada y, por supuesto, de los objetivos que nos queramos plantear. Pero al fin y al cabo, cada profesor o cada entrenador va a definir su propio estilo, en este caso de entrenamiento o de enseñanza-aprendizaje. Así, para finalizar, les planteamos las siguientes preguntas. Por un lado, preguntarles cuál sería la diferencia entre el descubrimiento guiado y la resolución de problemas. Recuerden que es en función del número de respuestas que se puedan dar. En segundo lugar, ¿qué estilo consideran que es más aconsejable para el entrenamiento de la técnica, si es el descubrimiento guiado o la resolución de problemas, y cuál sería a su vez para la táctica? Y en último lugar, les proponemos diseñar una tarea que suponga una disonancia cognitiva para el jugador, planteando posibles soluciones y, por lo tanto, buscar eso que hemos explicado anteriormente como barrera cognitiva donde el jugador tenga que plantear sus propias soluciones. Con este tema acabamos las técnicas y estilos de enseñanza y de indagación y en próximos temas abordaremos ya el diseño de la sesión y las tareas que el jugador va a utilizar durante el proceso de entrenamiento o en este caso de enseñanza metodológica. Pues bien,
Centrándonos en la parte de la indagación es donde surge ese concepto que hemos denominado barrera cognitiva. En esa barrera cognitiva es, al fin y al cabo, una disonancia que se le plantea al sujeto. Se le plantea un reto donde puede haber una o varias soluciones posibles, que veremos cómo se concretarían los estilos de enseñanza en función de ello, y ello supone un reto y, por lo tanto, implica dar una respuesta que puede ser una o variadas y cualquiera de ellas podría ser válida para solucionar el problema. Como técnicos, como entrenadores, tenemos que plantearnos a centrar por debajo de esta línea roja. Aquí aparece el concepto de barrera cognitiva. En esa barrera cognitiva estamos hablando de utilizar técnicas de enseñanza basadas en la búsqueda, donde ya las tareas no son tan definidas, sino que pueden ser o no definidas o semidefinidas, y por lo tanto hay una participación activa y por lo tanto cognitiva del alumnado, o en este caso de los jugadores, para poder desarrollar de forma inductiva y no deductiva la solución al problema motor, tanto técnico-táctico o técnico-táctico que le planteemos. Por lo tanto, aquí radica la principal diferencia, es decir, el proceso cognitivo. Retomando este cuadro que ya vimos en el vídeo anterior, en el tema anterior, podemos ver cómo nos centramos, por un lado, inicialmente en la técnica de enseñanza de instrucción directa y estuvimos viendo, bajo una perspectiva de método deductivo, cómo podíamos utilizar distintos estilos de enseñanza. Para ello, que en temas posteriores hablaremos de la definición y el diseño de tareas, utilizaríamos tareas fundamentalmente definidas, donde el profesor, o en este caso el entrenador, plantea las tareas de enseñanza a los jugadores y ellos trabajan con distintas estructuras organizativas y finalidades. En esta ocasión nos vamos a ver los estilos de enseñanza tratados tanto en el tema anterior como en el que vamos a ver a continuación, para finalizar con las conclusiones y preguntas de reflexión sobre este tema. Así, los aspectos que nos planteamos son los siguientes. Primero, asentar las diferencias entre las dos principales técnicas de enseñanza, como hemos dicho, la instrucción directa y la indagación. En segundo lugar, conocer el concepto de barrera cognitiva y plantear estrategias para la propuesta de soluciones a distintas situaciones de juego. Y en tercer lugar, reflexionar sobre las aplicaciones de los diferentes estilos de enseñanza aplicados a la enseñanza y al entrenamiento del fútbol. En este tercer tema de este segundo bloque de contenidos vamos a abordar nuevamente las técnicas y estilos de enseñanza. Mientras que en el tema anterior abordamos aquellos estilos de enseñanza basados en una técnica de instrucción directa, en este nos vamos a centrar en la indagación. Por lo tanto, vamos a hablar de el segundo gran grupo de técnicas de enseñanza, como hemos dicho, basado en la indagación, y hablaremos tanto de los estilos cognitivos, los estilos creativos, para hacer una síntesis final de